independencia de México fue producto de la confluencia de numerosos factores. Durante 3 siglos nuestro país formó parte del poderoso Imperio Español, que abarcaba puntos tan distantes entre sí como las Filipinas en el Océano Pacífico y algunas regiones del norte de América. España, a su vez, hacia finales del siglo XVIII, vivió momentos de gran agitación política, económica y cultural. Al norte de España, en Francia, durante aquella centuria, floreció un movimiento cultural de enorme importancia, que tuvo repercusiones inmediatas en todos los ámbitos, desde el de las artes hasta el de la política. Aquel movimiento es conocido desde entonces como la Ilustración, y se sustenta efectivamente en situar a las luces de la razón en el centro de todas las actividades, ya sean científicas, educativas, económicas, políticas. La razón, según se pensó entonces, alejaría a los hombres y las mujeres de la superstición en el plano de la cultura y tendría que acabar también en el plano político con el poder absoluto de las monarquías. Había llegado la hora de la burguesía nacida tiempo atrás, una clase productiva, pujante, que no estaba dispuesta ya a encontrar barreras a sus actividades y a su crecimiento. Es indudable, y existen pruebas concretas de ello, que las ideas de la Ilustración llegaron a la Nueva España, el nombre que tuvo nuestro país durante el virreinato, y fueron bien conocidas y bien recibidas por personajes tan importantes como Miguel Hidalgo y Costilla. Al mismo tiempo, los Borbones, es decir, los reyes españoles, se dieron cuenta de lo que acontecía e intentaron reforzar los mecanismos de su control político y económico en la Nueva España. Emitieron entonces las llamadas reformas borbónicas, mediante las cuales harían más cuantiosas las ganancias extraídas de la economía novohispana, a través de impuestos mayores y de un rígido control comercial, y vigilarían con todo rigor los hechos políticos. Paralelamente, el mundo occidental seguía su curso, un curso lleno de aconteceres determinantes, de sucesos que marcarían la historia durante los siglos por venir. Al norte de la Nueva España, las 13 colonias norteamericanas, hasta entonces bajo la poderosa corona británica, obtienen su independencia en el año de 1776. Los principios ideológicos que animaron a aquellos fundadores de los llamados Estados Unidos de América no fueron otros que los de la Ilustración, es decir, la igualdad, la libertad, la fraternidad entre los hombres. Aquellas ideas, a la vez, naturalmente corren junto a otra, la de que el poder del gobierno procede exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos. Eran aquellas, de modo claro, ideas democráticas. Fueron ideas semejantes a las que inspiraron la Revolución Francesa, acaecida en el año 1789. Si en Francia había nacido la Ilustración, sus ideas tendrían su florecimiento más notable y de más amplia resonancia. Dominados aún por el poder absoluto de la monarquía que ejercen el rey Luis XVI y su esposa la reina María Antonieta, los franceses se dan cuenta de que la pujanza, el empuje de su actividad económica, necesita desplegarse en un marco diferente al que ha prevalecido. El sistema feudal, todavía en vigor, no corresponde con la realidad. No puede satisfacer a la vigorosa burguesía que anhela ensanchar sus campos de acción, crecer, progresar. Francia tiene ya otra cara, y los franceses ya no se reconocen en el viejo espejo que tuvieron delante de sí durante tanto tiempo. La situación del país es insostenible. El gobierno monárquico recibe altos impuestos, que sobre todo le sirven para mantener el lujo con que viven los reyes y a una nobleza improductiva. Mientras tanto, el 98% de la población vive en condiciones precarias. Los principios de igualdad, libertad, fraternidad que enarbolan los revolucionarios franceses abren la puerta para que las mayorías depongan a los reyes y puedan establecer condiciones políticas y jurídicas basadas en el respeto a la voluntad de todos, la separación de poderes y el imperio de la ley.
No solamente las ideas francesas tuvieron amplias repercusiones en España y en la Nueva España, desde luego. También los hechos mismos vinieron a cambiar la situación de Europa entera y particularmente de España. De este modo, luego de un periodo de gran agitación, llega al poder en Francia Napoleón Bonaparte, poseedor de afanes imperiales y de un ejército disciplinado y poderoso. Con la idea de extender su dominio hasta Portugal, Napoleón invade España a comienzos del siglo XIX, es decir, hace poco más de 200 años. Logra vencer a Carlos III, el rey español, y evita que el hijo de este, Fernando VII, asuma la corona. El pueblo español, como lo han retratado en la pintura Francisco de Goya y Lucientes y en la literatura Benito Pérez Galdós, resistió con valor los ataques napoleónicos. Como señala el escritor mexicano Martín Luis Guzmán en su biografía de Francisco Javier Mina, aquel pueblo estaba en contra del poder que ejercían los reyes en su propio país. En la Nueva España, mientras tanto, las cosas no transcurrían con calma tampoco. Las medidas que había tomado la corona española habían alarmado e irritado a amplios sectores de la colonia. En efecto, las reformas borbónicas que ya hemos señalado afectaron los intereses de terratenientes y comerciantes, debido a que gran parte de la riqueza obtenida por ellos tenía que ir a parar a manos de los reyes. La Iglesia también fue afectada. En un ambiente semejante florece lo que se conoce como nacionalismo criollo. Si poco antes había habido un incipiente nacionalismo impulsado por hombres de ideas como Francisco Javier Clavijero, ahora el nacionalismo adquiría una forma y una consistencia más concreta. Los criollos se reconocían a sí mismos distintos de los españoles. La metrópoli, o sea, España, era una cosa, y la colonia, es decir, Nueva España o México, una diferente. Las necesidades y los intereses de ambas divergían, y en muchas ocasiones se contraponían unas de las otras. En la Nueva España, los españoles ejercían un claro monopolio en las actividades económicas. Eran los reales beneficiarios de un sistema que se había olvidado del desarrollo de la tierra dominada más allá del Océano Atlántico. España se había conformado con buscar mantener su poder frente a los otros países europeos. Todos los cargos de influencia, ya fuera en el gobierno virreinal o en el ejército o en la propia iglesia, eran ocupados por españoles radicados en nuestro suelo. Además, los españoles eran los propietarios de casi todas las haciendas y las minas, centro productivo de la más alta importancia. Las minas se convirtieron en la principal fuente de riqueza de la colonia. No en balde, los españoles se habían establecido en esta tierra a la vista de los grandes caudales de plata y oro que podrían extraer. Alrededor de las minas, principalmente en Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real del Monte, en lo que después sería el estado de Hidalgo, y en el norte del país, especialmente en Chihuahua, se desarrolló una intensa actividad, plenamente organizada de acuerdo con una estricta diferenciación de clases sociales, establecida según el origen de las personas. Españoles, en su mayoría, fueron los propietarios de las minas, y el pueblo, mestizos e indios, los trabajadores. Los criollos cumplían labores de administración. En numerosos casos, la iglesia servía como banco de crédito para los mineros, quienes a su vez también podían ser poseedores de tierras para la agricultura y la ganadería. Hacia el final de la colonia, las reformas borbónicas afectan a los mineros, al recaudar la corona grandes cantidades de la riqueza procedente de su actividad. Esto crea inquietud e inconformidad. Al mismo tiempo, en varios centros mineros, los trabajadores expresan su rebeldía por los malos salarios, cada vez más insuficientes para mantener niveles de vida apenas de subsistencia. Aquella rebeldía brotó también entre los pueblos indígenas, cuyos integrantes, desprovistos en su mayoría de tierras comunales, trabajaban duramente junto a mestizos y mulatos, en haciendas o ranchos, siempre en beneficio de señores españoles. Ante esto, hubo casos de insurrecciones, como el del maya Jacinto Canec, un hombre inteligente que se levantó en contra de las condiciones injustas en que vivía su pueblo, en la segunda mitad del siglo XVIII.
Como podemos ver, hacia finales de aquel siglo XVIII y a comienzos del XIX, la situación de dominio español enfrentaba varias serias amenazas, dentro y fuera de la metrópoli, y también en el interior y el exterior de la colonia. En 1808 ocurre, siguiendo esta línea de acontecimientos, la primera expresión de los anhelos independentistas de la Nueva España. Aquella vida encontraba sus manifestaciones más claras en la zona central del país, en el Bajío mexicano, especialmente en Valladolid, antiguo nombre de la actual ciudad de Morelia, y en Querétaro y en Guanajuato. En aquellas ciudades se efectuaron reuniones secretas inspiradas en las ideas de independencia formuladas por el ayuntamiento de la capital del país. Tales ideas fueron compartidas por numerosos profesionistas libres, hombres cultos, dedicados al derecho, la medicina y labores semejantes, así como por oficiales del ejército y por miembros de la iglesia. Animados por estas ideas, se reunieron los conspiradores en Valladolid, en 1809. Los lideraban los tenientes José María de Michelena y José María García Obeso, quienes operaban con relativa libertad, argumentando que reclutaban hombres para fortalecer sus tropas. Participaban también el fraile Vicente de Santa María, Manuel Ruiz de Chávez, cura de Huango, y distintos civiles y militares. Los conspiradores tenían el apoyo de la mayor parte de los soldados de algunos regimientos, tanto de Valladolid como de México. Tenían la intención de formar una junta que gobernara en nombre de Fernando VII e integrar un Congreso soberano, así como quitar a los españoles sus bienes. Pocos días antes de que sus acciones pudieran hacerse públicas, se descubrió la conspiración y tales acciones no pudieron llevarse a cabo. Un año antes, en 1808, habían comenzado los trabajos de otros conspiradores. Había empezado un movimiento secreto en la ciudad de Querétaro. Aquella conspiración es el preludio más directo de la Guerra de Independencia. En Querétaro, en la casa del corregidor Domínguez y de su esposa, Josefa Ortiz, se reunieron los que habrían de ser las principales figuras del movimiento insurgente. Con la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, se congregaron Ignacio Allende, un hombre instruido, militar de carrera, nacido en San Miguel el Grande, miembro de una familia acomodada, los hermanos Juan e Ignacio Aldama, también militares, y desde luego estaba en ese grupo Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo era un cura muy popular en Dolores, cuya parroquia estaba a su cargo. No solamente cumplía con las tareas del sacerdocio, sino que se hacía amigo de todos, de los campesinos, de los trabajadores y también de los hombres de dinero y poder. Amiguero, Miguel Hidalgo gustaba de organizar pequeñas funciones de teatro e inclusive se sabe que se dedicó durante un tiempo a la cría de reses bravas para el toreo. Incansable lector. Hombre lleno de inquietudes intelectuales, leía con fluidez el francés y estaba en consecuencia al tanto de las ideas que en Europa habían comenzado a transformar el orden del mundo, las ideas de la Ilustración. En su casa organizaba reuniones con amigos en las que se discutían esas ideas. Lo curioso que queremos contar aquí consiste en que fue aquel modo de ser de Hidalgo lo que lo llevó a participar de modo tan preeminente en la Guerra de Independencia. Un vecino de San Miguel el Grande aconsejó a Ignacio Allende que integrara en los trabajos de la conspiración al cura de Dolores. Allende, hombre astuto, aceptó de buen agrado. La conspiración, sin embargo, fue descubierta. Los rebeldes habían planeado iniciar su movimiento el 8 de diciembre de 1810. Pero en vista de que fueron sorprendidos, decidieron adelantar las acciones. Y todos coincidieron en pensar en Hidalgo como el personaje que diera la señal de inicio. Hidalgo, pensaron sus compañeros, contaba con una ventaja inapreciable. Era un cura. Y además, un cura querido y respetado. No costaría mucho trabajo que el pueblo lo escuchara y lo siguiera. Y así sucedió. Adelantados en el calendario, los hechos empezaron la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aquella fecha quedaría para siempre en nuestra historia como la Noche del Grito.
En principio, los propósitos de los insurgentes no se distinguían mucho de los perseguidos por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que en 1808 habían pretendido la autonomía de la Nueva España. Los insurgentes, en efecto, pensaban integrar una junta compuesta por regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases, con algunos españoles rancios. Aquello significaba un movimiento representativo de la clase media formada en la Nueva España, especialmente desde las reformas borbónicas formuladas por los reyes de Borbón en sus dominios transatlánticos. Pero no tardaría en verse que aquellas primeras intenciones serían rebasadas por los hechos mismos. Los insurgentes contaban con conocimientos militares y convocaron a la lucha al pueblo de inmediato, con la figura a la vanguardia de un cura valiente e inteligente como era Miguel Hidalgo. La respuesta popular superó sus cálculos. Fue una respuesta enorme, entusiasta, la reacción de miles y miles de hombres y mujeres dispuestos a todo sacrificio con tal de tener mejores condiciones de vida. La lucha encabezada por Miguel Hidalgo le ofrecía a las clases populares justamente lo que ellas reclamaban: justicia e igualdad. De inmediato crece insospechadamente el grupo de personas que escucha con fervor el exhorto de Hidalgo a las afueras de la parroquia de Dolores. ¡Defended vuestros derechos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines! Guanajuato entero, escenario primero de la gesta independentista, hierve a favor de la causa insurgente. Miles de indígenas engrosan las tropas que comandan Hidalgo y Allende. Les falta disciplina, es cierto, pero les sobra arrojo. En la población de Atotonilco, cerca de San Miguel el Grande, el cura Hidalgo toma como estandarte de su lucha la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que vendrá a significar un aporte anímico de gran trascendencia para todos los combatientes. Aquella lucha pudo verse pronto. No era emprendida solo en busca de las reivindicaciones anheladas por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y por los propios conspiradores de Querétaro y Valladolid. Sus propósitos iban mucho más lejos. Tenían un alcance mucho mayor debido a que sus raíces eran mucho más profundas. Eran aquellas raíces eminentemente populares. Así se pone de manifiesto en Guanajuato, cuyos caminos y ciudades se inundan pronto de combatientes espontáneos y valerosos. De Dolores, los insurgentes marcharon a San Miguel el Grande, fueron luego a Celaya y ahí se alistaron para tomar rumbo a Guanajuato. En Guanajuato ocurren hechos de gran significado. Ordenados por Riaño, los ricos españoles se refugian en la Alhóndiga de Granaditas, una gran construcción destinada al almacenaje de granos y otros alimentos. Allí se pertrechan. Desde allí se defienden del ataque insurgente. El combate es furioso. Las tropas insurgentes y las realistas pelean sin dar ni pedir cuartel. Ambos bandos están dispuestos a todo. El final constituye una gran victoria de los insurgentes, pero también marcará el comienzo de un hecho que se mantendrá vivo a lo largo de toda la lucha. Tal hecho es el de las diferencias que surgen entre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Luego de tomar la Alhóndiga de Granaditas, las tropas insurgentes realizan una gran destrucción en la ciudad de Guanajuato. Asaltan casas, se apoderan de cosas de otros. Actúan con gran violencia y en completo desorden. Hidalgo mira los hechos sin detenerlos. Después de los triunfos de Guanajuato, Hidalgo y su tropa viajan a Valladolid. Ahí tendrá lugar un encuentro capital en toda la lucha por la independencia. Ahí, en un pequeño poblado llamado Indaparapeo, acude, por su cuenta, abandonando la pequeña iglesia que tenía a su cargo en Carácuaro, José María Morelos y Pavón. El histórico encuentro sucedió el 20 de octubre de 1810.
Morelos había estudiado en el Colegio de San Nicolás en Valladolid cuando fue rector de aquella institución don Miguel Hidalgo. Nunca entonces hablaron entre ellos, pero es un hecho que José María forjó en su mente una imagen de respeto y admiración al cura de Dolores. Atraído por esa imagen y desde luego por los principios que enarbolaba, se presentó ante don Miguel para integrarse en sus tropas como capellán. Hidalgo, cuya inteligencia le permitía percibir lo que no era aparente, se dio cuenta de que Morelos debía servir a su causa no en cuestiones religiosas, sino en asuntos relativos a la guerra. En consecuencia, escribió una orden a Morelos que decía: por la presente, comisiono en la debida forma al señor don José María Morelos, cura de Carácuaro, como mi lugarteniente, y le ordeno marcharse a la costa del sur a formar tropas y a cumplir las instrucciones verbales que le he dado. Entre aquellas indicaciones orales estaba una de suma importancia en el movimiento: tomar el puerto de Acapulco, punto clave para el intenso comercio marino llevado a cabo por el Galeón de Manila o Nao de China, nave en la que se intercambiaban metales y muy diversos productos entre el lejano Oriente y la Nueva España, en beneficio de la corona ibérica y del virrey. Luego de unos días y con muy pocos hombres, Morelos emprendió camino hacia el sur. Muy pronto, su ejército creció enormemente y se incorporaron a él hombres de gran valor como Hermenegildo Galeana y su sobrino Pablo, y Vicente Guerrero. Por su parte, Hidalgo y sus hombres comienzan su marcha hacia la capital. De Valladolid viajan a Toluca, de donde parten hacia la Ciudad de México. Las tropas virreinales se aprestan a interceptarlos y se enfrentan a ellos en el Monte de las Cruces. Aquella batalla fue muy sangrienta y concluyó en una derrota española. Victoriosos, los insurgentes prosiguen su camino y llegan a Coajimalpa, es decir, muy cerca de la capital. Ahí vuelven a aparecer las diferencias entre los líderes del movimiento. Allende es partidario de continuar el camino hacia la Ciudad de México, pero Hidalgo piensa que tal cosa sería una temeridad. Envía a un emisario a pedir la rendición a las autoridades virreinales y éstas se niegan a darla. Hidalgo, entonces, opta por retirarse. Se dice que temió que nuevas tropas realistas reiniciaran los ataques y también que quiso evitar que sus hombres fuera de control cometieran actos destructivos en la capital. El movimiento insurgente, que había sido iniciado por criollos moderados, ha tomado ya un carácter popular. Esto es visto con simpatía por Hidalgo, un hombre para el que la libertad y la igualdad eran valores necesarios entre los hombres y las mujeres. Allende y sus allegados, por su parte, advierten en ello excesos con los que no coinciden. Emprendida la retirada desde Coajimalpa, los hombres de Hidalgo viajan a Guadalajara, donde un hombre cercano a don Miguel ha logrado imponerse, el Amo Torres, hombre querido por todos. En Guadalajara, Hidalgo emite un decreto de suprema importancia. En él declara abolida la esclavitud que durante siglos había lastimado a miles de indígenas, negros y mulatos. Cancela los tributos y restituye las tierras a sus dueños legítimos, los indígenas. El movimiento parece ir en claro ascenso, por lo que los gobernantes deciden enfrentar con todas sus fuerzas a las tropas de Hidalgo. Ocurre así cerca de Guadalajara, la batalla conocida como la del Puente de Calderón, en la que triunfan los realistas, quienes habían recuperado antes, venciendo a Allende, la ciudad de Guanajuato. Vencidos los insurgentes, tienen que reagruparse y fortalecerse. Toman rumbo a Estados Unidos con este fin y también para conseguir el apoyo de aquel poderoso país. En el camino son traicionados por un antiguo realista de nombre Ignacio Elizondo, quien les tiende una trampa en Coahuila y los apresa. De ahí, de las norias de Acatita de Baján, Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez son enviados a Chihuahua, donde son fusilados. Con crueldad y saña, los realistas ordenan su decapitación y mandan colgar sus cabezas en las afueras de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato.
Tras esas enormes pérdidas, el movimiento fue reanimado por Morelos. El cura de Carácuaro tenía ideas más radicales que los primeros insurgentes y contó con gran apoyo popular con el que pudo resistir heroicamente cuando los realistas lo sitiaron en Cuautla. Morelos triunfa en Puebla, en Oaxaca y toma al fin el puerto de Acapulco en un segundo intento. Por otra parte, el antiguo secretario del cura Hidalgo, Ignacio López Rayón, se ha establecido en Michoacán, donde organiza la Suprema Junta Nacional de América en 1811. Aquella junta tiene, sin embargo, propósitos insuficientes a los ojos de Morelos y de otros jefes, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Por ese motivo, Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo en mayo de 1813. Comienza entonces un periodo de pugnas constantes entre Morelos y López Rayón, para el que las intenciones del cura michoacano eran excesivas. Morelos no se detuvo y en septiembre de aquel año presenta ante el Congreso un documento fundamental en la historia de México, llamado Sentimientos de la Nación. Ahí afirma que América es libre e independiente de España y de cualquier nación, gobierno o monarquía. queda abolida la esclavitud y son suprimidas todas las diferencias de clase. Se propone también que se moderen la opulencia y la indigencia, que se aumente el jornal del pobre, se aleje la ignorancia y desaparezcan la rapiña y el robo. Morelos establece que la soberanía reside en forma exclusiva en el pueblo. El Congreso le otorga a Morelos el nombramiento de generalísimo, lo que provoca que José María exprese que prefiere ser considerado un siervo de la nación, a la que defenderá con su vida. De inmediato se apresta a proseguir las tareas militares. Vuelve a Valladolid con el fin de tomarlo. Lo acompaña un ejército de 6,000 hombres. El máximo jefe militar realista, Félix María Calleja, ha revitalizado las fuerzas virreinales. Defenderá con todo su poder Valladolid, para lo cual se vale de las acciones de dos subordinados cercanos a él. Uno de ellos era Agustín de Iturbide. Ganaron las fuerzas de Calleja aquella batalla y asentaron su poder en todo Michoacán. Morelos no se rinde, pero caen sus hombres más cercanos, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeano, mientras el Congreso comienza a huir de un lugar a otro acosado por las fuerzas del virrey, hasta que en 1814 logra establecerse en Apatzingán, donde proclama la primera constitución política de México, que establecía una forma republicana de gobierno. Sin embargo, aumentan los acosos por cuenta de las fuerzas de Calleja, por lo que el Congreso opta por mudarse a Tehuacán. En su trayecto a aquel lugar será custodiado por Morelos. Aquel viaje significó el fin del siervo de la nación apresado por los realistas en Temascala, en los alrededores de la capital. Morelos sería enjuiciado poco después y moriría fusilado en Ecatepec en 1815. Aquel fue un golpe muy duro para la causa insurgente. Persisten esfuerzos aislados como los desplegados por Victoria y Guerrero. Pero parece faltar ímpetu en la lucha. Cambia esta perspectiva en 1817, cuando arriba a Soto la Marina, puerto en el Atlántico, Francisco Javier Mina, un empeñoso y afamado combatiente español contrario a los franceses y a los Borbones. Para Mina, luchar por la independencia de México equivalía a luchar contra la corona española. Con el mexicano Pedro Moreno, e inspirado en las ideas de su amigo Fray Servando Teresa de Mier, cura mexicano al que conoció fuera del país, Mina emprende una exitosa campaña en el centro del país hasta que es vencido por los realistas y fusilado. Mientras tanto, las cosas en España han venido cambiando. En 1815, Fernando VII ha retomado el poder político y militar y decide recobrar el control de las colonias americanas, lo que significa también devolver a los ricos y a la iglesia sus privilegios. Pero las cosas no podrían darse de manera sencilla. Los liberales españoles habían conseguido promulgar en 1812 la Constitución de Cádiz, basado en los principios de la libertad y la igualdad, al tiempo que una nueva potencia mundial busca impedir que España mantenga su poderío en el nuevo continente. Aquella potencia era Inglaterra. Los criollos ilustrados y adinerados en Nueva España, junto con la Iglesia, reviven sus anhelos independentistas.
se reúnen varios de sus miembros en el templo capitalino de la Profesa. El virrey Apodaca, cuyas fuerzas habían terminado con Morelos, nombra entonces a Agustín de Iturbide como encargado de terminar con los rebeldes. Iturbide, criollo de familia acomodada, militar hábil, es un político astuto, dispuesto a sumarse a la corriente que consideraba en ventaja. Fue conservador y como tal se opuso a las fuerzas de Vicente Guerrero. No pudo vencerlas y entonces buscó su amistad. Iturbide y Guerrero deciden encontrarse en Acatempan, donde formulan el Plan de Iguala, que establece la independencia del país y la creación del llamado Imperio Mexicano, que sería encabezado, se piensa, por Fernando VII o algún otro miembro de la Casa Real Española bajo la forma de una monarquía constitucional y haciendo prevalecer la igualdad de todos ante la ley. En 1821 llega a México el liberal español don Juan O'Donojú como jefe superior de la Nueva España. No tarda mucho en darse cuenta de que nada tiene que hacer aquí. Todos en México han reconocido el Plan de Iguala. México ha alcanzado la independencia y el 27 de febrero de aquel año entra a la capital del país el ejército trigarante. Aquellas tres garantías son la religión, la independencia y la unión.